Que la misericordia del Señor se derrame sobre ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves, después de miércoles de ceniza, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucita al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Y en efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos entrado con la celebración del día de ayer, de miércoles de ceniza, a este periodo de la Cuaresma, periodo especial, un periodo de la Iglesia que tiene siempre un sabor diferente, tanto en la liturgia, en las costumbres, tradiciones, devociones, como también en la palabra de Dios. Y ahora Jesús empieza fuerte con su predicación, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. ¿Por quiénes? Por todas las autoridades, y que resucite el tercer día. Es el anuncio, el primer anuncio de la pasión del Señor. Y es importante tener en cuenta esto, porque recordemos que nosotros nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos. Y aquí vamos, y aquí junto tanto a los cristianos católicos como a los cristianos de otras confesiones. Pero si algo en teoría tenemos en común es que nos representamos y nos identificamos como cristianos. Pero ojo, el llamarnos cristianos no es simplemente un nombre así por así, sino que es un nombre que implica algo más, implica una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Imitar a Cristo, imitar al Señor. Y por tanto, si Cristo nos dice que es necesario que Él, el Hijo del Hombre, sufra mucho y que sea rechazado, eso también implica que nosotros estamos también destinados en muchas ocasiones a sufrir y a ser rechazados. Pero ojo, ojo, una cosa, porque también aquí puede ser origen de un victimismo, una cosa es que nosotros suframos por fidelidad al Señor, suframos por evangelizar, suframos por intentar hacer las cosas bien, suframos por envidias, suframos por habladurías y maldades de gente perversa, e incluso de cristianos que se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero que son gente que vive haciéndole mal a los demás. Una cosa es eso, y otra cosa es sufrir a causa de nuestros propios errores, a causa, como los cristianos que acabo de decir, que viven, por ejemplo, hablando mal de los demás, haciendo maldades a espaldas de mucha gente, y por otra parte mostrando una careta distinta a los demás. Una cosa es sufrir por Dios y otra cosa es sufrir por nuestras maldades, porque nosotros estamos cometiendo errores que luego se nos devuelven, como el ejemplo que le acabo de dar de estar haciendo el mal a los demás. Tantos cristianos que, por ejemplo, se dedican a estar calumniando, hablando mal, diciendo cosas horrendas. Lastimosamente, en esta parroquia mucha gente se ha caracterizado por eso, y es lastimoso porque luego también a los demás cristianos se les tacha igual, cuando en realidad son unos cuantos los que se dedican a eso, incluso hermanos de comunidades enteras. De hecho, aquí hay una que se dedica precisamente a eso, simplemente a hacerse leña de los demás hermanos. Y cuando sus acciones se les vienen encima, cuando son descubiertos o cuando se les empieza a criticar por ese mal cristianismo, ¿qué es lo que hacen? Victimizarse, es decir, es que sufrimos porque somos cristianos. No, una cosa es sufrir porque nosotros, al predicar la palabra de Dios, levantamos obviamente el polvo de la gente perversa, de la gente malvada, de la gente que muchas veces al escuchar al predicador empieza a querer sacarle sus trapos al sol, pero no por querer darle justicia al Señor, no por querer mejorar a la persona, sino porque somos exhibidos en nuestra hipocresía. Un cristiano que se ve exhibido
por predicar la palabra de Dios, no tiene que tener vergüenza, porque lo hace porque el Señor le ha llamado, aún siendo él también pecador, a predicar la palabra de Dios. Y uno, al predicar la palabra de Dios, se exige a mejorar y a ser cada vez más digno de la palabra de Dios. Pero distinto es aquel que sufre por sus maldades, sobre todo por su hipocresía, que es mucho que sucede en muchos cristianos. Cristianos que sufren después el peso de ser hipócritas, de ser muchas veces difamadores, habladores de las demás personas. Ese tipo de sufrimiento no es un sufrimiento cristiano, es un sufrimiento perverso que se merece. Y nosotros tenemos que estar llamados a sufrir tratando, aún con estos defectos, de hacer las cosas bien, de hacer el bien al prójimo. El que así sufre es el que poco a poco se irá santificando y ganando un lugar en el reino de los cielos. Católicos NTV Producciones.